Vamos a la declaración de fe esta mañana. Dígala conmigo, esas verdades preciosas. A ver, dígalo con fe. 1, 2, 3. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia y soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Usted tiene un Padre que le ama. Nunca lo olvide, esas verdades nos sostienen aún en medio de las pruebas. Y bueno, vamos al mensaje de hoy. Seguimos con la serie Las 7 palabras de Jesús. Acuérdese que cuando Él estaba en la cruz, dijo 7 frases cortitas, pero poderosas, impactantes, ¿verdad? Ya vimos cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya vimos cuando le dijo al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos cuando le dijo a Juan, le dijo: he ahí tu madre, y a María, su mamá, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hoy vamos con la 4ª frase, léala conmigo por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez usted ha dicho así? O quizás no lo ha dicho, pero se ha sentido como si Dios se ha olvidado de usted. Hoy Dios quiere hablarle. Abra su Biblia en Mateo 27, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 27, versículo 45. ¿Cree que me dice amén cuando lo encuentre? Mateo 27, 45. Todavía hay gente con Biblia de papel. Gloria a Dios por eso. Traiga su Biblia física a la iglesia, ¿verdad? Y déjela abierta en el pasaje base, porque lo vamos a usar en toda la prédica. Mateo 27, 45. Si trajo la Biblia en su celular, no hay ningún problema, solo que hay que tratar de no distraerse con el celular. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, vamos a leer versículo 45, ahí está en pantalla. Le pedimos a Coqui que nos siga en la lectura. Dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora, iglesia? Hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿qué le preguntó? ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por esta bendición de estar en el culto. Es un culto a ti, es para adorarte a ti, es para darte gracias. Y mientras te adoramos, sabemos que tú nos has sanado, nos has quitado los temores, nos has llenado de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora nos disponemos a recibir tu palabra. Señor, predícanos tú esta mañana. Que no sea la voz de un hombre la que escuchemos, sino la voz de nuestro amado Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu entre nosotros, que nos ayuda a estar atentos. Prepara nuestros corazones como te lo hemos pedido en oración antes de este culto, para que los hermanos reciban esa buena semilla de la palabra y dé fruto. Señor, reprende al enemigo que trata de estorbar, que no recibamos esa buena palabra que va a transformar nuestra vida. Y te pido, Señor, que mientras los hermanos oyen con fe, tú extiendas tu mano y hagas milagros entre nosotros. Sana a los enfermos, que haya testimonio, Señor, de restauración, de provisión, de paz, de sanidad en medio de nosotros. Gracias porque tú rompes cadenas del enemigo, y que salgamos de aquí, Señor, renovados, exhortados, animados, consolados y transformados por el poder del Espíritu Santo y tu bendita palabra. Por Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Bueno, ese pasaje que leímos ahorita, hermanos, es un poco diferente porque enfoca un sufrimiento de Cristo del que casi no se habla. Casi siempre todos hablamos de los sufrimientos como los clavos, que debe haber sido horrible, doloroso, ¿verdad? Los sufrimientos como los azotes, los latigazos, esos sufrimientos se habla bastante de ellos, la corona de espinas, los puñetazos, todo lo que le hicieron al cuerpo del Señor Jesús. Pero yo le diría que el sufrimiento que vamos a ver hoy, que lo leímos en el pasaje, es el peor de los sufrimientos. Peor que los clavos, peor que las espinas, es el sufrimiento del alma del Señor Jesús.
Cuando él dice, Dios mío, a gran voz, dice, o sea que fue a gritos. ¿Por qué me has desamparado? No lo está diciendo por dolor físico, es un dolor espiritual. Jesús estaba viviendo en ese momento el dolor de sentirse abandonado por su Padre Celestial. Por un momento él sintió como si el Padre le dio la espalda cuando él estaba en esa cruz, y por eso exclamó. Vamos a ver la frase del día: en la cruz él fue abandonado para que yo nunca esté desamparado. ¿Cree que la lee conmigo? 1, 2, 3. En la cruz él fue abandonado para que yo nunca. ¿Cuántos lo creen? A ver, me hace un favor, le puede decir a su vecino la frase, pero dígale: para que tú nunca estés desamparado. A ver, 1, 2, 3, dígaselo en este momento. En la cruz él fue abandonado para que tú nunca estés desamparado. Y es que, hermanos lindos, en la cruz del Calvario Jesús sufrió el tormento más horrible, que es la separación eterna de Dios. ¿Cuántos sabían que usted y yo estábamos separados de Dios por el pecado? Y dice la Biblia: separados de mí, nada podéis. De hecho, ese es el tormento eterno en el infierno, es una separación completa de Dios y de su luz y de su amor y de su favor y de todo lo bueno. Así estábamos nosotros, pero Jesús, hermano, que es parte de la Trinidad, mire que siempre había estado unido a su Padre por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre habían tenido una amorosa comunión. En la cruz se rompe esa comunión trinitaria. Por un momento el Hijo es separado del Padre y exclama en dolor. Pero ¿sabe por qué lo hizo, hermano? Para que hoy usted y yo, los creyentes, a ver cuántos creyentes hay en la casa del Señor, para que hoy a ti y a mí nada ni nadie nos puede separar del Señor. ¿Sabías que tú y yo somos inseparables de Dios, hermano? Ni siquiera la muerte te puede separar. No hay ninguna cosa creada, no hay pruebas, ni siquiera nuestros propios errores. Usted y yo somos inseparables. Y es que, hermanos, este pasaje nos muestra que Jesús en la cruz dejó de ver a Dios como su Padre y lo vio como juez por un momento. Claro, acuérdese que Jesús está yendo a la cruz como sustituto nuestro. Entonces, al estar ahí en la cruz, nos representa a nosotros, y el Padre carga en él todos los pecados suyos y todos los pecados míos, todos los pecados de la humanidad. Y ese juez divino derrama sobre Cristo toda su ira, todo su juicio. Yo quiero que veamos algunos elementos, por eso le digo, tenga su Biblia abierta. Vamos a ver cómo ese juicio y esa maldición cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Lo primero que sobresale, hermano, es que Jesús tuvo a Dios como juez para que nosotros lo tengamos como Padre. Esta es la primera verdad que sobresale. Esta sección del sermón se llama el ABC del pasaje. Son las verdades más importantes. Mire qué tremendo, hermano. Nosotros merecíamos ver a Dios como juez. Amén. Usted y yo un día íbamos a enfrentar ese juicio divino, esa condenación, por cuanto todos pecaron, están, como dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Un día nos íbamos a enfrentar, al nomás cerrar los ojos, y mire que estamos en un abrir y cerrar de ojos. De repente la vida es tan frágil, nadie tiene garantizado que va a llegar a viejito. Ojalá Dios quiera que así sea, pero sin Cristo en cualquier momento los seres humanos pueden partir, y vamos a enfrentar a Dios como juez. Pero gracias a lo que Cristo hizo, hoy Dios es nuestro amado Padre Celestial. Mire por favor, hermano, esos elementos que se ven en el pasaje. Por ejemplo, mire el versículo 45. ¿Qué es lo primero que cayó sobre Cristo? Dice el 45: y desde la hora sexta hubo, ¿qué dice? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esas tinieblas representan el juicio, la ira, la maldición de Dios cayendo sobre Cristo. No era normal. La hora sexta eran las 12 del mediodía, porque los judíos contaban el horario así, que a las 6 de la mañana era la hora primera, así que la hora sexta venía siendo las 12 del mediodía. Desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, tinieblas sobre toda la tierra. Y no es que venía la tormenta Cristina, ¿verdad? Y por eso pasaba oscurito, no, eran tinieblas sobrenaturales. A ver, diga conmigo, tinieblas sobrenaturales. Era símbolo del juicio, de la ira, de la maldición de Dios, porque cuando Dios habla en la Biblia de bendición,
Él habla de su luz. Dice la Biblia, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando usted tiene el favor de Dios, la luz de Dios resplandece. Por ejemplo, dice aquel versículo conocido: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro. En ese momento no resplandeció sobre Jesús. Es como que si el Padre le hubiera volteado la espalda al Hijo. ¿Verdad que se siente feo que un ser humano te dé la espalda? Si yo hago esto, ustedes dicen, uy, qué mal educado el pastor Javier, ¿verdad? ¿Por qué nos da la espalda? ¿Por qué le da la espalda a la cámara? Qué horrible se ha de haber sentido que el Padre Celestial te dé la espalda. Y hubo tinieblas sobre la tierra. Ya Jesús había anunciado eso allá en la profecía en Amós. Yo quiero que vean en la pantalla para que no pierda Mateo. Mire cómo Dios anunciaba que esto iba a ocurrir. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol, ¿a qué horas? A mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día. Claro, estaba hablando Amós del juicio que iba a venir contra el pecado de la humanidad. Pero mire, hermano, cuántas dan gracias al Señor que el juicio cayó sobre Cristo Jesús. Él nos amó tanto que llevó esas tinieblas que merecían nuestros actos para que hoy usted y yo tengamos la luz de Cristo. Sabe que la luz del Señor nunca se va a apartar de usted, de su vida, de su hogar, de su matrimonio, de su salud. Usted y yo contamos con el favor, pero fue porque Cristo llevó esas tinieblas que nos tocaban a nosotros. Este pasaje de Amós, si usted quiere anotar la cita, es poderoso porque el siguiente versículo hablaba de que iba a oírse llanto de unigénito. O sea, está profetizando que el unigénito iba a clamar en esa cruz: ¿por qué me has desamparado? Y que las tinieblas iban a venir sobre él. No solo eso, hermano, una prueba más en el texto de que Jesús vio a Dios como su juez y no como su padre, son las palabras del mismo Cristo. Mire el versículo 46, por favor. Mire cómo le dice al Padre. Versículo 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Padre mío. Así le dijo. No, ¿cómo le dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué raro que Jesús le dijo Dios mío y no le dijo Padre. Si cuando Jesús oraba, siempre oraba Padre. Por ejemplo, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Había una relación íntima, cercana, como de padre e hijo. Pero aquí en este momento hay un distanciamiento. Ya no le dice Padre, ahora le dice Dios mío. Él está tomando nuestro lugar como criaturas, enfrentando al juez de toda la tierra, y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe, hermano, en la cruz del Calvario Jesús vio a Dios como juez, pero lo hizo para que hoy usted y yo no veamos a Dios como juez. Dios es tu Padre Celestial, nunca te dejará, nunca te abandonará. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hoy usted tiene un Padre que le ama, y eso es una gran diferencia, hermano. Que usted no tiene que ver como cristiano, usted no tiene que ver a Dios como alguien que lo va a condenar, como alguien que lo va a juzgar. Usted tiene que ver a Dios como Padre. Por eso la declaración de fe comienza diciendo: soy un hijo de Dios. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 es tu documento legal para decir: yo soy un hijo de Dios y Dios es mi Padre, no es mi juez. Dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién es el que acusará a los escogidos del Señor? Si Dios los ha justificado, dice. ¿Qué diferencia hace cuando yo le fallo al Señor y sé que me acerco ante mi Padre? No me acerco ante un juez. ¿Con quién tuviera usted menos temor? ¿Con quién tuviera usted más confianza? Si usted se presenta y comparece delante de un juez, tenemos miedo que vamos a ser acusados y condenados. Pero cuando nos acercamos, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted se acerca a su Padre Celestial, y gracias a Jesús, hermano, tenemos promesas como Hebreos 13. Vamos a verla en pantalla, léala conmigo, por favor. Esto es para ti, hermano, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hagamos una pausa. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Para que hoy usted y yo podamos decir: no te desampararé
ni te dejaré. De manera que podemos decir con miedo, así dice el 6. ¿Cómo dice el 6? Confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Enfrente su día a día, enfrente sus temores, sus situaciones, con la confianza que el Señor es su Padre y jamás lo va a dejar. En este día del Padre usted tiene papá y su nombre es Jehová de los ejércitos, y todo es gracias a Cristo Jesús. La segunda verdad que sobresale, hermano, es que ahí en la cruz Jesús estuvo sin ayuda. Pongamos el B, Coquito, por favor, léala conmigo. Jesús estuvo sin ayuda para que nosotros siempre tengamos un ayudador divino. Mire, hermano, cuando el Señor clamó, nadie le vino a ayudar. Hubo un soldado que le quiso dar un poquito de vinagre porque era una especie de efecto como anestesiante, parecido quizás al vino, como que para que Jesús no estuviera plenamente consciente, pero el Señor ya había rechazado ese vinagre que le habían querido dar antes, y aquí le quieren dar un poco más como para anestesiar ese dolor. El Señor quería estar plenamente consciente y sufrir en cuerpo y en alma lo que nos tocaba a nosotros sufrir por el pecado. Él fue nuestro sustituto, pero Él clamó y nadie le oyó. ¿Por qué no mire su Biblia en el versículo 47? Mire cómo reaccionaron los que estaban ahí. Algunos de los que estaban ahí, dice el 47, decían al oírlo: a Elías llama a este. Son palabras como de burla, ¿verdad? Corazones duros. Y al instante, corriendo uno de ellos, uno que tuvo misericordia, digamos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros, ¿cómo le decían? Deja, veamos a ver si viene Elías a librarle. El Señor clamó y no tuvo quien le socorriera. Claro, ese fue un malentendido, ¿verdad? Él no estaba llamando a ningún Elías. Lo que pasa es que en vez de decir Abba, que era como Jesús normalmente oraba, Abba, papito, papá, padre, Él oró diciendo Elí, Dios mío. Y dijeron ellos, desde abajo de la cruz alcanzaron a oír, porque Él gritó, ¿verdad? Elí, Elí, este está llamando a Elías, dijeron. Pero mire, era como la maldición que Cristo llevó. Incluía, hermano, que cuando Él orara nadie lo iba a escuchar, nadie lo iba a ayudar. Jesús clamó por ayuda, pero nadie lo ayudó ahí en la cruz. No lo ayudó el Padre, no lo ayudó Elías, no lo ayudaron los discípulos, no lo ayudaron. Y cuando un soldado medio lo quiso ayudar, porque eso no era verdadera ayuda, los demás corrieron a decirle: espérate, déjalo que sufra, déjalo a ver si es cierto que va a venir Elías. ¿Sabe, hermano, que ese juicio de que usted ore y sus oraciones no pasen ni del techo, ese juicio lo debíamos de haber llevado nosotros? Y a veces lo pasamos por alto. ¿Cuántos sabían que Dios siempre escucha tu oración en el nombre de Jesús? Amén. Pero no lo pase por alto, agradézcale. De vez en cuando dígale: Señor, gracias porque tú siempre escuchas mis oraciones, porque eso lo debemos a Cristo, que se quedó sin ayuda. Mire por favor lo que nos tocaba sufrir a nosotros. Vamos a poner en pantalla Isaías, se me fue la pantalla lateral, pero vamos a ponerla en la pantalla central. Mire lo que nos tocaba: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso le pasó a Cristo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice Dios? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Claro, a Jesús le cargaron los pecados de todos los asesinos de la humanidad, y por eso sus oraciones no eran escuchadas. Mire uno más, ¿qué es lo que nos tocaba? Miqueas 3:4. Entonces clamaréis a Jehová, ¿y qué dice el profeta? No responderá, antes esconderá de vosotros su rostro. Mire cabal lo que le pasó a Jesús en aquel tiempo: por cuanto hicisteis malvadas obras. Él nunca pecó, pero llevó nuestros pecados, y por eso en ese momento Él se quedó sin ayuda. El Padre no escuchó esa oración. Veamos una más, por favor. Jeremías 11 dice: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, clamarán a mí. ¿Y qué dice? Eso nos tocaba sufrir a nosotros, pero hermano, gracias a que Cristo sufrió en la cruz, hoy usted y yo tenemos un ayudador divino, y nuestras oraciones siempre son escuchadas. Un par de amenes de este lado. Le dije que sus oraciones, aunque usted a veces sea chambón, sus oraciones siempre son escuchadas gracias a Cristo Jesús.
Yo no sé si se fijó en una palabrita. Pongamos de nuevo Hebreos, Coqui, léala conmigo. Hay una palabra clave ahí, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo dice? Oiga, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ayudador en el original significa la palabra de alguien que corre a socorrerte, alguien que corre en tu auxilio. Usted y yo podemos decir, el Señor es mi ayudador. Gracias a que Cristo estuvo sin ayuda en la cruz, tú y yo siempre tenemos un ayudador divino. Nunca una oración suya va a pegar en el techo y no va a pasar de ahí. Nunca. Aun cuando tenemos poca fe, gracias a Cristo tenemos línea directa, libre entrada. Estamos delante del trono de la gracia. Nunca vas a estar solo. Cristiano, oíme bien, nunca diga yo estoy solo. Usted tiene al Espíritu Santo que mora en su corazón. Usted tiene a la iglesia de Cristo que lo ama. Jesús no tuvo esa ayuda humana tampoco, ni divina ni humana, pero usted y yo tenemos al ayudador divino y tenemos hermanos y hermanas en Cristo. A ver, voltea a ver a los hermanos que tiene alrededor, sonríale, dígale gracias por ser mi ayudador. Amén. Usted y yo sí tenemos ayuda. Él nos ha puesto en una familia espiritual, pero todo se lo debemos a Cristo Jesús. Veamos por última vez la frase del día y nos vamos ya a la parte práctica. En la cruz, dígalo conmigo, en la cruz Él fue abandonado. ¿Para qué? Para que yo nunca esté. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este mensaje? Mire, esta parte de la aplicación, hermano, en realidad el Espíritu Santo ya le está hablando a cada quien. Y usted sabe en su vida cómo lo va a aplicar. Aquí lo que hacemos es darles algunas sugerencias, algunos ejemplos de la vida real. Pero yo tengo dos aplicaciones que quisiera que usted se lleve. La primera, clame a su Padre Celestial. Hermano, clame porque usted no es huérfano. Usted tiene un papá que le oye y que le ama. Y Él le ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Clame, hermano, porque recuerde, sobre todo clame cuando usted siente que está desamparado. Yo no sé si puede ser usted sincero esta mañana con usted mismo, no levante la mano, pero si alguna vez usted ha dicho, Dios se ha olvidado de nosotros. Tal vez no se lo has dicho a muchas personas, pero tal vez a tu pareja, vieja, Dios se ha olvidado de nosotros. O tal vez usted solito, en su mente, en su corazón, usted ha dicho, híjole, yo siento que Dios se ha olvidado de mí. Recuerde esta mañana, el Señor ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte, aunque le falle, aunque a veces dude, porque Cristo llevó el desamparo por ti en la cruz del Calvario. Recuerde las promesas, por ejemplo, tenemos 3 que vamos a ver rápido. Deuteronomio 31:8, esto es para usted. Jehová va delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Puedo clamar porque Él ha prometido que nunca me dejará. Hay otra en Isaías 41:13, el favorito de muchos, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene. ¿De dónde? Dice, de tu mano derecha, y te dice, esta mañana usted que nos mira en línea, el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios? Y es que, hermano, cuando usted recuerda las promesas, eso fortalece su fe. Dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. No vivimos por sentimientos. En mis sentimientos pueden haber veces que yo me siento abandonado. El cristiano vive por convicción de lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted clama a su Padre, cuando usted es constante en la palabra, usted va a poder tener esa fe para clamar, como dice Isaías 41:10, mire cómo lo dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza siempre. Oiga, que no dice a veces, como dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Usted no se tiene que preguntar, ¿será que hoy me quiere ayudar el Señor? Agarre las promesas y se va a dar cuenta. Él dice siempre, y siempre es siempre. Aun cuando yo soy el que me he metido en el cuzuco, amén, y por mi culpa es que estoy así, pero yo puedo clamar. Si Él dice siempre, es siempre. ¿Por qué a veces el cristiano se siente abandonado?
¿Por qué a veces hemos orado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás con otras palabras le voy a decir, es por lo duro de la prueba que a veces usted y yo flaqueamos y descuidamos nuestra comunión con el Señor. Si algo tenía Jesús, aún en sus peores momentos, una tremenda comunión con el Padre Celestial. Aún cuando se sintió desamparado, Él estaba meditando en la palabra. ¿Sabía usted que en la cruz Jesús estaba pensando en un salmo? ¿Alguien sabe, los teólogos, cuál es el salmo que Jesús está gritando cuando dice, Dios mío? Es un salmo. Él está gritando el Salmo 22. Le voy a dejar una tarea, porque ahorita no hay tiempo, tenemos Santa Cena. Hoy en la tarde, léase el Salmo 22, aunque sea en el medio tiempo de su partido que usted quiere ver, ¿verdad? Mejor apague ese volado y abra la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 22, y se va a sorprender cómo Jesús está citando cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después ese mismo salmo que Jesús estaba diciendo ahí en la cruz, habla de que le iban a atravesar sus manos y sus pies. Un salmo profético. Habla de que los soldados iban a repartir los vestidos. Léalo hoy en la tarde, no se lo pierda. Un salmo como que lo escribió Cristo proféticamente. Ya sabemos que así es, ¿verdad? Toda la Biblia nos habla de Jesús. Pero ese salmo al final termina en victoria, hermano. ¿Y sabe qué es lo lindo? Cuando usted agarra los salmos, por ejemplo, si usted quiere de verdad sentir que el Señor está con usted, no descuide su comunión con el Señor. No descuide su tiempo de oración. Abra el capítulo del día, use los salmos, use los proverbios. Hoy en este mes estamos leyendo los proverbios. Agarre Proverbios 14 que toca hoy, por ejemplo, que habla mucho de los defectos de carácter. Agarre la Biblia como guía a la oración. Cuando Jesús estaba meditando en ese salmo termina en victoria. Termina hablando de la resurrección de Cristo. Ya lo va a leer hoy en la tarde. Termina hablando de cómo Él va a anunciar en grande congregación sus maravillas. Por eso usted y yo no descuidemos nuestra comunión con el Señor. Y sobre todo, clame a su Padre Celestial. Y ahí se va a dejar de sentir desamparado. Usted viene a la iglesia, usted es constante en su servicio al Señor. Hay hermanos que cuando están tristes, preocupados, cuando Dios no les ha respondido, dejan de servir, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de ir a su life group. Pero no descuide su comunión. Hágame un favor y exhórteme al vecino y dígale, no descuide su comunión con el Señor. No falte a la iglesia, no falte al life group. En la medida que usted clame a su Padre, usted va a sentir que Él nunca lo dejará. Mi esposa tiene un hermano mayor. Este hermano vive en Estados Unidos, se llama Walter, lo queremos mucho, a él y a su familia, a su esposa Erika y sus hijos. Pues Walter vive en Estados Unidos y es médico y le va súper bien, le va súper bien. Yo estoy esperando los diezmos todavía, o la remesa familiar por lo menos. Bueno, Walter estudió mucho tiempo aquí en El Salvador y luego introdujo su título en Estados Unidos. Un hombre muy trabajador, muy inteligente, muy capaz. Y allá en Estados Unidos hizo médico y le va bien a Walter, pero no siempre fue así, de que tuvo una gran abundancia, una gran bendición. Cuando era niño, con mucho sacrificio, mis suegros le habían comprado a Walter un Nintendo. A ver, ¿quién se acuerda del Nintendo original? Una consola de juego, la primerita que salió. Yo, hermano, soy tan viejo que hasta conocí uno que fue antes del Nintendo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Ah, pues un montón de viejos aquí también, ¿verdad? Atari, y después salió el Nintendo. Pero le estoy hablando del Nintendo original, con Mario y con los patitos y la pistola. Bueno, le compraron el Nintendo, pero él quería un cassette de Nintendo. Valía más de 100 colones en aquella época. Hablando de los colones, hay bichos que solo los dólares conocen, ¿verdad? Y no le alcanzaba y sus papás en ese momento no se lo iban a comprar. Así que, ¿sabe lo que hizo mi cuñado Walter? En vez de clamar a sus padres que se lo podían comprar, se puso las pilas él. A veces así hacemos nosotros, ¿verdad? Con nuestros propios medios queremos resolver sin clamar al Señor. Y luego nos sentimos abandonados, desamparados. Pero no fuimos primero a nuestro padre. Y dice que tenía una colección de muñecos de G.I. Joe. Yo no sé si algunos se están remontando a los 70, a los 80, ¿verdad? Tenía la colección de He-Man. Todos esos muñecos que tenía, se puso a venderlos en el colegio.
los muñequitos, este te lo doy a 2 colones, este te lo doy a 1 colón, y habían costado mucho más, este te lo doy a 3, de escondidas de los papás, recogió la plata para comprarse el cassette de Nintendo, pero luego tenía el cassette y estaba chillando. Y lo encontraron los papás en el cuarto con el cassette, pero llorando. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué está tan solo este cuarto? ¿Dónde están tus juguetes? Ay, más lloraba. ¿Y qué pasó? Vendí mis juguetes. ¿Para qué? Para comprar este cassette de Nintendo. Y los papás le dijeron, pero niño, que no sabe que usted tiene tata. Usted tiene tata, usted hubiera pedido y se lo hubiéramos comprado. ¿Para qué vendió esos juguetes? Hagamos una pausa, hermano. Y le quiero decir esta mañana que no sabe que usted tiene tata. Usted tiene Padre Celestial, es Jehová de los ejércitos. Clame a Él. Él ha prometido nunca abandonarte, nunca dejarte. Te va a dar todo lo que sea bueno para tu alma. Y si Él ha dicho que no, no es porque te ha desamparado, es porque Él tiene algo mejor. Confíe en el Señor, clame en Él y no descuide su comunión. Y número 2, esté listo, vamos a ver la segunda aplicación, esté listo a socorrer al que clama. Mire, hermano, solo quiero decirle algo. Seguramente cerca de usted hay alguien que está clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted y yo no podemos ser como esos soldados de corazón duro que estaban al pie de la cruz. Porque cuando el Señor clamó, ¿por qué me has desamparado? No hubo nadie que lo ayudara. Claro, Él llevó ese juicio en la cruz para que hoy usted y yo estemos en una comunidad de amor. A ver, diga conmigo, comunidad de amor. Así se describe a la iglesia, comunidad de fe y comunidad de amor. Y nos ha puesto en esa comunidad de amor donde no somos soldados de corazón duro que se burlan del sufrimiento del otro, que minimizan la necesidad del otro, sino personas que están listas a socorrer. Cuando Jesús clamó, nadie acudió, pero lo hizo para que hoy, ¿cómo te gustaría que otros acudieran cuando tú estás necesitado, cuando tú estás triste, cuando tú estás afligido? Pero dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. En la iglesia no tiene que ser así, hermano. Yo le aseguro que hay gente, y pídale al Señor, esta semana le quiero lanzar ese reto, pídale al Señor el discernimiento para ver cuando alguien cerca de usted, quizás en el camino cuando vas en el carro, quizás en tu trabajo entre tus compañeros, quizás en tus vecinos o quizás en tu propio hogar, hay gente que está gritando silenciosamente, me siento abandonado por Dios, y Dios te ha puesto ahí para llevarle el amor del Señor. Usted y yo no le llevamos vinagre al que sufre, eso hacen los cheros del mundo, ¿verdad? Usted y yo le llevamos presencia de Dios, le llevamos palabra de Dios. La iglesia se tiene que unir para ayudar al que está sufriendo. Aquí se unieron para burlarse del Señor Jesús, y cuando uno quiso ayudar, los demás lo estorbaron. Le dijeron, espérate, no le ayudes, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero entre cristianos no tiene que ser así. Amén. Entre cristianos nos enteramos de alguien que sufre y nos unimos para llevar ayuda, incluso ayuda material. Yo le quiero dejar con un reto esta semana. Así como Dios nunca te abandona, sea las manos de Jesús. ¿Sabe que la iglesia dice que somos el cuerpo de Cristo? O sea, somos Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos las manos, los pies, la boca de Jesús. Claro, Él es la cabeza, dependemos de Él, estamos unidos a Él. Abra los ojos esta semana y se va a dar cuenta del gozo de ayudar y de socorrer al que está necesitado. Esta semana me contaban 4 hermanos que se iban a reunir a orar. Me queda la duda si era ver el partido o era orar. Quizás iban a orar en el medio tiempo, ¿verdad? Pero 4 hermanos de esta iglesia que aquí están en este culto me contaban este testimonio. Se iban a reunir supuestamente para orar, así me dijeron a mí. Y estaba la gran tormenta, ¿verdad? El huracán o tormenta Cristina, creo que se llamaba, no sé. ¿Cuántos dan gloria a Dios que el Señor deshizo esa tormenta? Amén. La iglesia oró y el Señor tuvo misericordia. Ahí tuvimos a los hipotes en la casa porque suspendieron clases y todo. Bueno, hubo un día que sí estuvo fuertecita, y cabal ese día iba uno de ellos, de estos 4 amigos, iba en el carro, camino a encontrarse con los otros 3, y dice que vio a un ancianito. El ancianito empapado debajo de la lluvia en un semáforo, temblando de frío,
con un rótulo que decía: soy sordo y mudo, no tengo trabajo, por favor ayuda. Eso decía el rótulo. Y dice que le conmovió el corazón. El semáforo puso verde como pudo, agarró unas monedas este hermano y le pitó, instintivamente le pitó, pero como era sordo mudo, el viejito pasó de largo y no lo escuchó. Y él se quedó triste con esa situación. Como pudo, atravesó el vehículo, le hizo señas al ancianito y el ancianito le puso un vasito de Durapax o algo así. Entonces le pudo poner unas monedas, pero lo vio de cerca, hermano, empapado por completo, temblando de frío. Y él llega donde sus otros 3 amigos y están los 4 ahí bien secos, están listos para, no sé si ver el partido o para orar, pero ahí estaban los 4 reunidos. Y este hermano comienza a llorar, impactado por la escena del ancianito que estaba a unas cuadras de llorar. Todos los grupos de amigos tenemos un hermano chillón. Amén. Y si usted no sabe quién es, quizás sea usted, el hermano chillón. Empezó a llorar como niño. Y los demás: ¿y este qué le pasa? ¿Tiene problemas con la mujer o por qué está llorando? ¿Y qué te pasa? Es que ahí en la esquina acabo de ver un ancianito y así, y esta situación. Yo quiero regalarle una chumpa, dijo uno de ellos. Y el otro dijo: yo le quiero dar X cantidad, una fuerte cantidad de dinero. No, yo le quiero dar una camiseta seca. Yo le quiero dar una sombrilla, dijo el otro. Se unieron para mostrar amor a aquel ancianito desamparado y dijeron: vamos, ahí dejemos el partido, ¿verdad? Vamos a ver si está todavía el ancianito. Y llegan al semáforo y está el ancianito todavía ahí. Y mandaron a uno de ellos a que entregara las cosas. Dice que alguien lo filmó. No sé si quiere ver el video. Lo ponemos, Coqui, por favor. A ver si son 30 segundos nada más. Ahí va uno de ellos a entregar, a saber quién es ese, ¿verdad? El ancianito está allá a la derecha, ya lo vio, en la esquina a la derecha, empapado. La calle está mojada. Ahí lo llamó y le va a entregar primero el dinero, luego la sombrilla, la camiseta y la chumpa. Y el ancianito, sordo mudo, pero sumamente agradecido. Ya vieron quién es el hermano chillón, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, hermano. Muchas veces pasamos solo pensando en nuestras pruebas y cerca de nosotros alguien se está sintiendo desamparado, abandonado. Nos estamos portando como los soldados romanos, minimizando, viendo de menos el sufrimiento de los demás. Pero si tú agradeces que el Padre siempre está contigo, seamos las manos, seamos los pies, seamos la boca de Jesús para llevarle su amor a aquel que se siente abandonado, porque solo en Cristo Jesús hay salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele un aplauso en esta mañana. Vamos a ver el resumen del mensaje en este momento y le pido a mis hermanos diáconos que se puedan preparar. Salimos súper bien con el tiempo, gracias a Dios, así que va a haber tiempo de orar durante la Santa Cena. Quédese sentado porque nos van a repartir los elementos de la Santa Cena. Pueden pasar mis compañeros diáconos.